¿Las niñas no quieren jugar con la cocinita? Una suscriptora nos ha pedido que realicemos un video con las medidas de cocina para niñas, una cocina infantil para que jueguen sus hijas. Ya que se acerca la época de regalos y nuestra suscriptora menciona que no tiene mucho dinero, sin embargo tiene algo de material en el taller y toda la actitud de regalar. Y lo primero que hay que hacer es ir a tomar las medidas a la casa de la niña. Vamos a apreciar esta imagen en donde se puede observar que el codo está arriba de la cubierta y de esta manera es muy cómodo para los niños. En este caso son 10 centímetros de diferencia entre el codo y la cubierta. Las niñas que juegan a la cocinita tienen en promedio de 3 a 6 años y estas son sus medidas, de 90 centímetros a 116 centímetros de altura. La niña mayor tiene 6 años de edad y mide 115 centímetros de altura. Esta altura es la altura del mueble, de la cocinita. Si multiplicamos la altura de la niña 115 centímetros por 0.63 nos va a dar la altura del codo. En este caso salen 72 centímetros de altura del codo de la niña más grande. Y si restamos 10 centímetros a la altura del codo, nos da la altura de la cubierta y así el codo queda un poco arriba de la cubierta, siendo muy cómodo para esta niña el jugar con nuestra cocinita. Y aquí he dibujado la barra de color rojo para que se pueda apreciar que los 3 niños podrán jugar de manera cómoda en nuestra cocina que hemos diseñado, en nuestra cocina de juguete. Como nos dijo la fórmula, la altura de la cubierta es de 62 centímetros y la altura del mueble total es de 115 centímetros, la altura de la niña más grande, la profundidad de 40 centímetros. Y aquí estamos armando ya nuestra cocinita. Fíjate cómo ponemos los tornillos o clavos desde abajo hacia arriba, desde la base hacia los costados. Y aquí vamos a tener una vista por debajo y te voy a mostrar las medidas por si lo quieres hacer semejante o si tienes una mejor forma de realizar un diseño de cocina para niñas. Claro que no lo puedes compartir, ya sea en nuestra página de Face o también aquí en YouTube. Aquí estamos poniendo los respaldos de los muebles y también te muestro la forma en que se atornillan. En este caso debo mencionar que todos los grosores de todos los muebles que estamos armando son de 12 milímetros, que es el material que tiene nuestra suscriptora que nos pidió el video. Unas patas para nuestros muebles, ya que en la casa hay mucha humedad. El peso del mueble se va hacia la base y la base lo transmite a las patas y las patas transmiten el peso al mueble. De esta manera es correcto. Colocamos las divisiones horizontales y las divisiones verticales. Voy a hacer un acercamiento para que puedas ver el corte que le hice a esta división vertical color verde. Y sirve para poder pasar nuestro travesaño a lo largo de todo el mueble, así. La cubierta con el hueco para el lavadero. Y aquí colocamos unas alacenas de manera superior. Te muestro la forma en cómo estamos clavando de atrás hacia adelante. Aquí una transparencia para que hagas tus cálculos. Nos faltaba un hornito de microondas y voy a hacer un acercamiento a los botones para que veas cómo yo hice estos botones con pedacitos de MDF o también pueden ser de cartón, no importa. Aquí también de la misma manera realizamos la parrilla con 4 quemadores. Este es un tazón, lo conseguí, en realidad es un tazón de esos que usan los perritos para comer, pero creo que se ve muy bien. Aquí colocamos unos círculos que asemejan a las perillas de la estufa. Igualmente van clavados de adentro hacia afuera para que no se vean las cabezas de los tornillos. Colocamos nuestras puertas. Vemos que funcionen bien. Esta puerta del horno abre hacia abajo. Sí, bueno, diga. ¿Las niñas no quieren jugar con la cocinita?
Bueno, les vamos a enviar un regalo que es un juego de té y comidita para que puedan simular un poco a una cocina de verdad. Aunque lo más importante es que los adultos nos involucremos en el juego de los niños y de esta manera ellos desarrollan muchas habilidades psicoafectivas. Ahora sí hemos conseguido lo que nos propusimos. Las niñas están muy contentas con su juego de cocina infantil. La próxima vez me gustaría hacer un video acerca de cómo calcular el ancho de las puertas cuando estas van dentro del mueble. Igualmente cuando hay cobertura media y cuando hay cobertura completa. Mira, aquí esta es una puerta, pero lo que me refiero es a calcular estos espacios libres, pero eso lo veremos en otro video. Los diferentes tipos de cobertura. Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales. No olvides regalarnos un like y recuerda que estoy contigo en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.